Esta talentosa bola de pelos que ven en pantalla es una total rareza de este deporte. El lado oscuro del fútbol y las élites que lo manejan decidieron mantenerlo oculto a la vista de todos nosotros. Esto durante gran parte de su carrera. Sería a través del internet, por medio de las redes, quienes supimos de su brillante existencia hace varios años ya. Como si se tratase de un secreto a voces, leyendas de la misma Italia lo comparaban literalmente con el Diego Armando Maradona del Napoli, pero que simplemente no quiso pertenecer a la cúspide del fútbol para sentirse libre. Hoy hablaremos del misterioso goleador que prefirió no ser leyenda. Todo esto ya que no quería ser propiedad de nadie. Escuchen, este barbón del balón pasó toda su carrera anotando goles exageradamente bestiales, pero para el fútbol de la segunda y tercera división de Italia, ya que sabía que si subía al fútbol de primera lo limitarían mucho, y si algo amaba este señor era jugar a la pelota como le daba la gana. De hecho, la selección de Bélgica, cuando comenzaba la plena generación prime de Kevin De Bruyne y Lukaku, lo llamarían a él para que formase plantilla con ellos, pero una de las condiciones eran de que se tenía que rebajar un poco la barba, esto para evitar que se la jalaran en plenos partidos, además de que debía apegarse a la estrategia de equipo y dejar de lado las individualidades. Este tipo de cosas son las que él odiaba, sí, el control y la cárcel en la que se suelen convertir ciertos equipos y selecciones de primera. Se negó a ser parte de aquella Bélgica que en un futuro tocaría las semifinales del Mundial en el 2018. Siempre fue una especie de lobo rebelde donde su única felicidad estaba en el campo y no en las premiaciones. Cada gol suyo podría ser enmarcado como una obra de arte. Se mandaba goles de todas las maneras sabidas y por haber. Te anotaba de falta, de chilena, de cabeza, con la zurda, con la diestra, sin ángulo. Se sacaba a punta de regates a cualquiera con elásticas, bicicletas, enganches y todo tipo de fintas. Hasta ruletas impecables hizo este titán corpulento y barbón por más de 10 años. Y es increíble que nadie, pero nadie lo pudo ver en su plena era dorada. El futbolista oculto que no trascendió para no ser parte del show mediático que vive el fútbol en estos días. Pero el tipo no se dio mala vida y confesó que no le importaba si lo valoraban o no como jugador leyenda, ya que su felicidad estaba en respirar el césped y poder jugar libre cada día, además de ser aficionado a muerte de la Roma, a donde iba en sus tiempos libres a apoyar al equipo como si fuera un fanático más. Eso le bastó y le sobró para ser feliz. El mundo no supo de él hasta sus 30 y tantos años de edad, cuando al fin decidió disputar un par de temporadas en la primera división italiana. Ya en la cúspide de su retiro, tristemente nos daríamos cuenta de la gran leyenda que nos perdimos. A continuación, hoy la historia de Davide Moscardelli. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Davide Moscardelli nació un 3 de febrero del año 1980 en Mons, Bélgica. Sus padres y toda su familia provienen de Italia, pero Moscardelli nació en Bélgica ya que su papá era piloto de la Fuerza Aérea Italiana, quien se encontraba en medio de una expedición en el país belga. Y bueno, podríamos decir que el pequeño Moscardelli de belga solo tenía el pasaporte, ya que inmediatamente cuando su padre terminó la expedición, se llevó al pequeño Moscardelli a Roma, lugar donde se respira mucho el fútbol y donde pasaría gran parte de su infancia. Davide Moscardelli amaba el balón desde que tenía memoria, ya que toda su familia son fervientes fanáticos de la AC Roma de Italia. Davide creció queriendo jugar para el club de sus amores, incluso para tener una oportunidad de estar en el equipo juvenil. Se alistó hasta de recoge pelotas, todo esto para que lo observara
comparan de alguna manera, y sé que se preguntarán cómo es que Moscardelli jamás jugó en la Roma a pesar de tener semejante talento. Bueno, sencillamente lo tachaban de raro. Todo esto por su corpulencia y altura. Desde su adolescencia ya parecía un adulto, por lo cual lo obligaron a jugar de defensa. Moscardelli se negaba, él solo quería expresar su talento nato como goleador. Por ello renunció a su sueño de debutar en las inferiores de la Roma. Luego se daría cuenta que en todos los equipos que tocaba las puertas lo obligaban también a defender. Le decían que por su corpulencia sería muy lento para correr y buscar los goles. No conforme a ello, buscó hasta el cansancio un club que le diera la libertad de jugar como goleador, y fue en un club de séptima, sí, de la séptima división de Italia llamado Macarese, quien le dio esa oportunidad. Con 17 años de edad, Davide Moscardelli debutaría al fin en lo que es llamado el sótano del fútbol italiano, el subsuelo de las bajas divisiones, donde no te pagan casi nada por dejar el sudor en el campo y en donde no verías señales algunas de un ascenso. Desilusionado, Moscardelli pensaba en que nunca sería jugador profesional, por ello solamente jugaba en ese equipo los domingos por la mañana, simplemente para pasar el rato. Solamente pensaba en ir a trabajar para luego ver como un fanático más a la Roma de Totti y Batistuta, teniendo así la fantasía de ser como uno de ellos algún día. Tras un año de haber jugado con el Macarese de la séptima división, se dio a conocer al resto de los clubes de baja clase por su imponente físico y sobre todo por su magia con el balón. Era como si viéramos a una especie de Maradona gigante y robusto. Se daba el gusto ante todos de mostrar aquellas habilidades de fantasía, jugadas imposibles de esas que nos paran los pelos a muchos. Esa magia llevó a captar el interés del club Guidonia Montecelio, un club de quinta división. Ellos supieron apreciar el bestial talento de la barba del gol, al punto que no pudieron esperar a registrarlo bien en la planilla cuando lo metieron de una vez en un partido, lo que causó que le restaran 10 puntos al equipo. La magia de este barbudo fue suficiente para arreglar las cosas. 44 goles en 27 partidos. Sus propios compañeros sentían que no merecían estar jugando a su lado. Era evidente que Moscardelli debía estar disputando la pelota con los que están en la cima. Moscardelli, sin perder tiempo, sacó su segunda nacionalidad, sí, la italiana. Todo esto debido a que le habían asegurado que iba a ser llamado a un partido de pruebas con la selección de Italia. Pero una vez obtenida su nacionalidad, la llamada de su selección nunca llegó. La llamada que sí llegaría sería con la nación de Bélgica. Como sabrán, a los belgas siempre les han gustado tener a este tipo de gigantones en sus plantillas. Moscardelli, al recibir este llamado, por un momento se lo pensaría, ya que era muy apegado a la tierra de sus padres. Debía dejar Italia cada vez que Bélgica lo convocara, además de adaptarse a las estrategias del técnico y olvidarse de las individualidades. Luego, la gota que derramó el vaso fue cuando le pidieron que se rebajara a lo largo de su barba. Ya esto lo hizo negarse a la selección de Bélgica. Un montón de exigencias sin sentido, además de no tener la titularidad asegurada. Esto lo hizo hartarse de todas las marramucias del fútbol. Se cansó de las elecciones y también de tocar puertas a los clubes importantes. Ahora solo se dedicaría a jugar con el equipo que sea y en donde sea. Solo quería jugar y nada más. Así tristemente pasarían los años. Mientras Messi y Cristiano se mataban por los balones de oro, el talentazo de Moscardelli quedó indescubierto, siendo explotado por puros clubes de segunda, pero aún así deslumbraría a la población local con su magia. Allí pasó sus mejores años anotando goles de todas las maneras posibles. Ya pasando los 30 años de edad, llegó su oportunidad de poder jugar en la primera división. El Chievo Verona, ese club que lo compró para prestarlo, decidieron observarlo de cerca y se dieron cuenta de cómo este diamante en bruto estaba siendo desperdiciado durante años. Ya muy tarde para él, el barbón del gol debutaría como profesional,
marcando un golazo en su primera noche en la victoria 2-1 contra el Catania. Ya muy exhausto para estar en el hostil fútbol de élite, se topó con un momento muy emblemático en su carrera y fue cuando le tocó enfrentarse al club de su vida, sí, la Roma, donde fue víctima de un planchazo del legendario Daniel De Rossi, al cual el árbitro no dudó en expulsar. Miren aquí lo que pasó: el fanatismo de la barba del gol hacia De Rossi fue tal que le pidió al árbitro que no lo expulsase, que no era para tanto. Ese momento lo marcó tanto que se tatuó el nombre de Rossi en su piel. Fue un momento que siempre soñó: estar jugando al lado de las leyendas que solamente podía ver desde la televisión o como aficionado desde las gradas. Fue muy poco el tiempo que estuvo compitiendo contra estas leyendas, apenas 2 temporadas y 11 goles, fue lo que marcó con 34 años de edad. Estaba muy cansado para debutar en la élite del fútbol europeo, venía de dejar la piel y la chispa de sus mejores años en el sótano de las divisiones inferiores, no se podía aspirar a nada más. Decidió retirarse de la élite y pasar jugando sus últimos años relajado en los clubes de baja categoría, al punto de retirarse del fútbol en un 29 de agosto del año 2020 con 40 años de edad. No existe al sol de hoy una cantidad exacta de todos los golazos que marcó. Incluso en una ocasión el mismo Francesco Totti fue a verlo para poder darse cuenta con sus propios ojos de que sí era verdad lo que se rumoraba como un secreto a voces, de que había un legendario astro incomprendido en el sótano del fútbol italiano. Francesco Totti, al enterarse de la existencia de Moscardelli, lo invitó a que formara parte del equipo de su academia, donde cumpliría el sueño de jugar al lado de su propio ídolo. A pesar de todo, como podemos ver aquí, los sueños siempre están para cumplirse, así sea tarde como en esta ocasión. La barba del gol pudo haber sido un jugador de esos que parten la época, pero como hemos podido ver fue menospreciado a más no poder. Él quería ser goleador y lo sería sin importar en qué división jugase. Sus goles emblemáticos quedaron registrados principalmente en las humildes canchas de los pobres clubes de Italia. Me pregunto qué hubiera pasado si la barba del gol hubiese triunfado en la élite de este deporte, pero a pesar de ello supo disfrutarse al fútbol con una sonrisa hasta el momento de su retiro, algo que es digno de admirar. Esta ha sido la historia del barbón del gol, Davide Moscardelli.